Un océano de asfalto bajo un sol que no perdona. Un estacionamiento tan vasto que parece un desierto ordenado. De los autos descienden los fieles, pero su paso no es de recogimiento. Es el paso de una multitud hacia un concierto. El destino, una estructura de concreto y vidrio que no apunta al cielo, sino que se expande sobre la tierra. Es el templo de los ministerios Gemstone, un edificio que predica con su sola presencia un evangelio de escala. Más grande es más sagrado. Dentro, el aire espeso es de anticipación eléctrica. Un bajo retumba, guitarras distorsionadas tocan un himno que podría ser de un estadio de rock. Luces de colores barren una audiencia que canta, levanta las manos, cierra los ojos. En el centro del escenario, un hombre con un traje blanco impecable sonríe. Habla de amor, de sanación, de bendiciones infinitas. Sobre su hombro, una pantalla gigante muestra un número de cuenta bancaria, un código para enviar donaciones. La contradicción no se oculta, se ilumina. Es el corazón mismo del espectáculo. La mega iglesia como máquina de contradicciones. Un lugar donde se vende consuelo espiritual a cambio de ganancia material. Donde se predica humildad desde un pedestal de oro. Y en el centro de esta máquina, una familia. Los Gemstone. No son víctimas del sistema. Son sus operadores más diestros. Eli Gemstone y sus hijos Jesse, Judy y Kelvin construyeron un imperio entendiendo algo profundo. La necesidad humana de fe, de comunidad, de esperanza es un recurso tan explotable como el petróleo. Aprendieron a refinarla, envasarla y venderla. Su negocio no es la salvación del alma, es la administración de la necesidad ajena. Pero la fisura es inevitable, porque la misma hambre espiritual que ellos capitalizan también los habita, los deforma. Anhelan el amor de su padre, el respeto de los hermanos, un legado que no sea solo financiero. En su opulencia grotesca son tan necesitados y solitarios como cualquier feligrés en los asientos traseros. Su drama familiar, las rivalidades, las traiciones, la sed de aprobación, es la otra cara del circo divino. Lo que ocurre entre bastidores donde los trajes se manchan, las sonrisas se agotan y solo queda el vacío de haber confundido el aplauso con la gracia y el balance positivo con la redención. Una función donde los pastores predican pureza, mientras acumulan lujuria, ira y avaricia. Donde cada amén del público es $1 en la cuenta y cada escándalo familiar una nueva temporada en el púlpito. Una fe convertida en franquicia. Una familia que al venerar su propia imagen terminó por extraviar algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Todo imperio necesita un mito de origen. El de los Gemstone no comienza en un establo, sino en el barro, en los márgenes. Eli Gemstone no fue un teólogo ni un visionario etéreo. Fue, según el relato que él mismo nutrió, un hombre salvado de sí mismo. Un predicador forjado en la violencia de su juventud, que encontró en el Evangelio una narrativa más poderosa que el crimen. Su conversión no lo llevó a la modestia, sino a una revelación práctica. La redención personal podía ser el producto estrella, y el mercado era la soledad y el desarraigo de la América profunda. Junto a Emily y su esposa, Eli no construyó una congregación, construyó una plataforma. Ella era la voz angelical, la calidez genuina que daba credibilidad al fuego de su marido. Él era el motor, la ambición. Juntos transformaron la carpa itinerante en un estudio de televisión, la colecta del sombrero en un sistema de donativos recurrentes. Su genio no fue espiritual, sino de logística emocional. Comprendieron que en la era incipiente de los medios masivos, la fe necesitaba ser un servicio accesible, entregable a través de la pantalla, reconfortante, libre de complejidad. La megaiglesia Gemstone, por tanto, no brotó de un llamado divino. Fue la respuesta institucional a un vacío social. Mientras las comunidades tradicionales se desdibujaban, esta ofrecía pertenencia instantánea. Mientras el sueño americano parecía esfumarse, ella prometía prosperidad como señal del favor divino. La contradicción quedó sellada en los cimientos de hormigón. Un reino espiritual cuya métrica de éxito era el dólar, cuyo Dios parecía sonreír a los audaces, a los que ya conducían los autos más grandes. Y luego Emily murió, y con ella quizás se apagó el último corazón auténtico de la operación. Eli se quedó solo al mando de la nave, un capitán hosco, pero inmensamente rico, navegando un mar de su propia creación.
había ganado el mundo, pero en el proceso había educado a sus hijos en un único evangelio, el del poder, la competencia y la lealtad a la marca. Había sembrado un espectáculo y ahora cosechaba pura performatividad. La semilla del imperio, plantada en el barro de una necesidad real, había crecido hasta convertirse en un árbol cuyos frutos eran de oro macizo, pero por dentro estaban podridos. Los herederos no recibieron una fe, recibieron una franquicia. Jesse, Judy y Kelvin Gemstone no crecieron entre bancos de madera y sermones, sino entre reuniones de marketing y las suites ejecutivas de su propio imperio mediático. Para ellos, el púlpito nunca fue un sitio sagrado, fue el centro de mando. Los fieles, la base de consumidores. Los milagros, eventos de relaciones públicas. Su despertar no fue espiritual, fue corporativo. La toma de conciencia de que su apellido era una marca y su único deber protegerla. Jesse, el primogénito, asumió el papel de sucesor con la torpeza de un príncipe convencido de que la autoridad se ejerce a gritos. Su liderazgo es pura bravuconería, el disfraz de un gángster sobre un niño que solo anhela un gesto de aprobación de su padre. Judy, la hija, es el cerebro sin poder, estratégica, ácida, encerrada en el cuerpo de una mujer a la que el patriarca no ve como igual. Su inteligencia, aguda como un estilete, solo sabe clavarse en la espalda de sus hermanos. Kelvin, el menor, busca reinventar un fuego del espíritu con puro estilo. Músculos definidos, ropa ajustada, un God Squad de jóvenes Adonis. Es la fe como fitness, la santidad reducida a una buena definición abdominal. Pero este ecosistema familiar no funciona sin sus satélites y anomalías. Ahí está Vijay, el yerno. Su entusiasmo genuino, patético y desesperado por agradar es la mayor herejía en un reino de cinismo calculado. Es un creyente verdadero en el templo más falso. Y Keith, el acólito de Kelvin, cuya devoción navega en una niebla perpetua entre el discipulado religioso y una adoración más terrenal. Es la lealtad como amor sin nombre y sin permiso. Y merodeando en los bordes como un fantasma de una era anterior está Baby Billy Freeman, el tío olvidado, la estrella fugaz del evangelismo espectáculo. Con su piano portátil y sus jingles pegajosos es un recordatorio viviente. Un espejo que devuelve a los Gemstone la imagen de lo que son en el fondo. Artistas hambrientos de aplausos, temerosos de que el telón caiga para siempre y solo quede el silencio. El universo de los Gemstone no es una invención gratuita. Respira el aire denso de una tradición muy real, la de la teología de la prosperidad y el imperio del televangelismo estadounidense. Es el ecosistema de figuras como Joel Osteen, con su sonrisa perpetua y su estadio iglesia, o el ciclo escandaloso de personajes como Jim Bakker, cuya caída y resurrección mediática demostraron que hasta el pecado más público puede ser materia prima para un relato de redención. La serie no exagera, condensa. La megaiglesia Gemstone es el resultado lógico de un sueño americano particular, el del emprendedor espiritual. Es el punto de fuga donde convergen el capitalismo desregulado, la cultura de la celebridad y una sed de sentido que las instituciones tradicionales ya no sacian. Aquí, la autoridad no se gana con la virtud, sino con el carisma televisivo y una habilidad innata para monetizar la angustia ajena. El tono de la serie, sin embargo, bebe de un linaje más antiguo y literario. Tiene el grotesco sureño de Flannery O'Connor, donde lo divino y lo profano chocan con violencia absurda. Tiene la mirada cómplice y despiadada hacia la estupidez humana de los hermanos Coen. Pero su mayor logro es tomar estos elementos y usarlos para normalizar la corrupción. No presenta el mundo Gemstone como una anomalía, sino como el sistema operativo de toda una cosmovisión. El pecado no es una excepción al código moral, es una variable más en la ecuación del éxito. La feligresía no viene a fiscalizar la pureza de su pastor, viene a consumir su espectáculo. Y si el espectáculo es suficientemente bueno, todo lo demás se perdona y se sigue donando. En el universo Gemstone la calma es un espejismo, una pausa breve entre un escándalo y el siguiente. Un video comprometedor aparece, unos encapuchados se extorsionan, un hijo secreto llama a la puerta, una traición familiar envenena la cena. Cada crisis es un terremoto que amenaza con hacer colapsar la fachada de mármol y oro. Pero estos no son desastres naturales, no son mala suerte, son síntomas de la podredumbre interna, regresando en forma de monstruo. El sistema Gemstone, construido sobre el secreto, la avaricia y la performatividad, inevitablemente genera sus propios verdugos. La violencia que los ataca desde fuera es solo un reflejo de la violencia espiritual que ellos ejercen día a día,
la de vaciar de significado auténtico cada gesto, cada plegaria, cada abrazo familiar. La mentira, cuando se institucionaliza, crea sus propias facturas y llega el día de cobro. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión nunca es una catarsis. Nunca hay un momento de humildad ni arrepentimiento. En la lógica del imperio, la crisis es sobre todo un problema de narrativa. La respuesta no es arrodillarse y confesar, es llamar a un asesor de imagen. No es examinar la conciencia, sino reejecutar la estrategia de comunicación. El ataque no los conduce al altar del perdón, los conduce a la sala de juntas para planear la próxima campaña, el próximo testimonio de superación. La salvación del negocio siempre, invariablemente, prima sobre la salvación del alma, porque en su teología personal son la misma cosa. Cada amenaza superada no los acerca a la gracia, los consolida en el cinismo, los entrena para ser mejores vendedores, no mejores personas. La lección aprendida nunca es pecamos. La lección aprendida es casi nos descubren. Y eso exige un espectáculo aún más brillante, una fe aún más convincente, una mentira aún más grande. La serie se narra a sí misma a través de lo que se ve. El exceso no es un accidente estético, es la gramática visual del mundo Gemstone. Cada imagen está cargada de un significado que contradice la palabra. Los trajes blancos inmaculados de Jesse no sugieren pureza, sino el blanqueo performativo de una moral manchada. Las mansiones no hablan de bendición, sino de una acumulación obscena. Los peinados arquitectónicos de Judy, los músculos exhibidos de Kelvin, todo es un discurso visual sobre el poder, sobre la ostentación y sobre la ansiedad por ser visto. La dirección, a cargo de realizadores como David Gordon Green o Jody Hill, emplea una mirada dual y calculada. Por un lado, reproduce la estética plana, hiperiluminada y artificial de los programas de teleevangelios reales. Un mundo sin sombras, donde todo es superficie y sonrisa. Es la visualización de la teología de la prosperidad. Un cielo en la tierra, sin arrugas, sin dolor, sin duda. Pero esa misma cámara en un giro brusco se vuelve cruda, terrestre, casi documental. Captura la violencia absurda en un estacionamiento, la sordidez de una discusión familiar en una cocina de mármol, el sudor y el miedo tras un sermón triunfal. Este contraste no es casual. Es la ruptura deliberada de la ilusión. Muestra que el verdadero milagro no es la fe, sino la capacidad monstruosa de mantener la fachada impecable cuando entre bastidores todo es barro, gritos y transacciones miserables. El humor surge precisamente de este abismo. No alivia la tensión, la subraya hasta el punto de ruptura. La risa se congela en la garganta cuando un chiste sobre dinero revela de pronto la profunda soledad de quien lo dice. El estilo visual de la serie, por lo tanto, es su sermón más elocuente. Proclama en cada encuadre que en este universo la apariencia no es un engaño, es la única realidad admitida, la única que tiene valor de cambio. El corazón del mundo Gemstone late en la contradicción. Son expertos en vender una moralidad que sus propias vidas niegan a cada instante. Predican la abstinencia y se entregan a excesos brutales. Hablan de humildad desde yates privados. Exaltan la familia mientras se traicionan unos a otros en cada reunión. Y sin embargo, esta brecha no es su debilidad. Es perversamente la fuente de su poder. Su feligresía no busca santos inalcanzables. Busca campeones terrenales. Gente que peca en grande, como ellos, pero que tiene el descaro y la supuesta unción divina para presentarse como elegidos. Su hipocresía extrema no los aleja del rebaño. Los hace identificables en su triunfo. Es el sueño americano del pícaro redimido, pero sin la parte incómoda del arrepentimiento genuino. Eli Gemstone encarna la contradicción fundacional. Anhela un legado de amor familiar auténtico, pero ha creado a sus hijos en el culto al poder y la competencia despiadada. Quiere ser recordado como un hombre de Dios, pero edificó un monumento al Dios del dinero. En él conviven el nostálgico y el tirano, el padre que busca conexión y el patriarca que solo sabe gobernar mediante el miedo y la transacción. Jesse proclama ser el líder espiritual de millones, pero actúa con la madurez emocional de un matón de secundaria. Su fuerza es pura inseguridad vestida de arrogancia. Judy clama por autonomía y respeto, pero solo sabe operar dentro del sistema patriarcal que la desprecia, usando la manipulación como la única moneda que cree tener valor. Y estas contradicciones se reflejan en personajes que son como espejos deformantes. Baby Billy Freeman es talento puro sin visión de negocio.
anhelo de familia, sin capacidad para sostenerla. BJ, el yerno, es la contradicción opuesta. Su bondad simple y desesperada por agradar es la cualidad más radical y desestabilizadora en este ecosistema. En el universo Gemstone, el amor es una moneda devaluada por el uso comercial. Se representa para las cámaras, abrazos familiares, sonrisas conyugales, pero se negocia en privado. Es la lealtad transaccional, la alianza estratégica, el chantaje afectivo. La verdadera soledad, por lo tanto, es el destino de cada personaje, aún rodeado de séquitos de acólitos y asistentes. Es la soledad el que está en el centro del escenario y descubre que el eco de sus propias palabras es el único sonido que regresa. Las relaciones románticas son pactos de rarezas. La de Judy y BJ es la más reveladora. Ella busca un sirviente leal y un marido que no la cuestione. Él busca desesperadamente pertenecer a una familia, cualquier familia. Es una unión de necesidades mutuas que de manera torpe y conmovedora raya lo genuino. Es la única relación donde la transacción parece casi inocente. La dinámica entre Kelvin y Keith es un ballet de deseo sublimado y poder pastoral. El gimnasio es su sacristía, los ejercicios su liturgia. La devoción de Keith navega entre la adoración religiosa y un amor prohibido, mientras Kelvin explora los límites de su autoridad sobre un cuerpo que se le entrega con fe ciega. Es el discipulado como sustituto de la intimidad, la fe como espacio seguro para un afecto que no se nombra. La familia nuclear de Jesse, Amber, Pontius y Gideon constituye el experimento fallido de normalidad dentro del circo. Amber es la administradora en jefe de los excesos de su marido, una creyente pragmática que ha convertido en su cruz sostener la fachada doméstica. Sus hijos son el daño colateral. Pontius, el menor, asimila la vida como un reality show. Gideon, el mayor, eligió la rebelión traumática, huyendo hacia un mundo secular que lo ha dejado tan perdido como el que abandonó. Ellos muestran que la víctima última del imperio no es el feligrés anónimo, sino la propia línea de sangre. Y en el centro de todo, el cuerpo. El de Jesse, instrumento de dominación y bravuconería. El de Judy, arma de provocación y reclamo. El de Kelvin, templo vacío exhibido como prueba de virtud. El cuerpo como producto, como herramienta, como última frontera de un yo que por dentro se siente irremediablemente hueco. Baby Billy, con sus canciones y su desesperación, es puro cuerpo envejecido pidiendo atención. Un recordatorio de que incluso el talento más brillante se marchita, dejando solo la necesidad desnuda. La expectativa clásica es la caída. El pecador que tropieza, que se humilla, que busca el perdón. En el universo Gemstone, esa expectativa se invierte. La caída no es el fin del relato, es el inicio de una nueva temporada. Cada escándalo, un video, una extorsión, un secreto de sangre, no debilita la marca, la alimenta. El pecado expuesto no es una mancha, es materia prima narrativa. Se convierte en el núcleo de un nuevo testimonio, de una historia de prueba y restauración que se vende con mayor fervor que la prosperidad misma. Los Gemstone no se arrodillan en el silencio de su conciencia, se arrodillan en el escenario, bajo focos cálidos, con lágrimas que son parte de la coreografía. Su arrepentimiento es un producto de línea limitada. Así, el mito que sostienen no es el de la inocencia, ni siquiera el de la redención eterna. Es el mito de la resiliencia corporativa. La capacidad de absorber cualquier golpe, cualquier vergüenza y transformarlo en contenido, en capital simbólico, en un vínculo más fuerte y más rentable con una Grey que ve en esa supervivencia una señal de elección divina. Nunca caen, se reinventan. La gracia que predican no es la del perdón, sino la de la impunidad narrativa. En los márgenes de este ciclo perpetuo, Baby Billy Freeman funciona como el contramito. Él sí representa la caída. Es el talento que se gastó, la estrella que se apagó y que nadie quiso volver a encender. Su eterno retorno a la familia, mendigando un lugar, una última gira, es una parodia patética del renacimiento que ellos comercializan. Baby Billy es el recordatorio ambulante de que el espectáculo en algún momento termina, de que se puede tener el don y perderlo todo. Él es el espejo que los Gemstone evitan mirar, la imagen de lo que temen llegar a ser cuando el brillo se apague, cuando el público se canse y solo queden los ecos de viejos jingles en un salón vacío. ¿Qué queda después de la risa? ¿Qué permanece cuando se apaga el último chiste sobre un traje blanco o un plan de extorsión fallido? La huella de Righteous Gemstones no es una moraleja. Es una pregunta incómoda que se posa sobre el espectador.
La serie no se limita a señalar a los charlatanes en el escenario. Con mayor agudeza, señala el ecosistema que los produce, los financia y los celebra. Nos presenta a Vijay, el converso cuya necesidad de pertenencia es tan vasta que ignora toda evidencia de fraude. Nos muestra a Keith, el joven que confunde el discipulado con una entrega total, buscando propósito en coreografías vacías. Nos deja ver a Baby Billy, el artista que nunca comprendió que su talento era solo un producto más en el inventario familiar. En ellos la serie personifica las facetas de una misma complicidad, la del que cree, la del que sigue, la del que fue descartado. A través de estos personajes la reflexión se amplía más allá de la pantalla. En una sociedad que mide el valor en engagement, que premia la confianza audaz por encima de la integridad silenciosa, ¿no somos todos en algún grado parte de esa grey? ¿Consumidores de narrativas reconfortantes aunque sean falsas? ¿Admiradores del éxito sin preguntar por el costo moral? La serie sugiere que los Gemstones son solo la manifestación extrema de una lógica que nos permea, la de convertir la identidad, la fe, la necesidad en un producto para el consumo ajeno. La huella final, por lo tanto, no es de condena, sino de reconocimiento. Un espejo que nos devuelve la imagen de nuestro propio pacto con la simulación. Nos obliga a preguntarnos qué estamos dispuestos a perdonar, a ignorar, a financiar, con tal de que el espectáculo, el político, el influencer, el pastor, nos ofrezca, aunque sea por solo un instante, la ilusión de orden, de pertenencia, de un sentido empaquetado y listo para usar. La risa se apaga, pero la pregunta resuena. Finalmente, los focos se apagan. El estadio, un cascarón vacío. En el estacionamiento solo quedan las marcas de neumáticos sobre el asfalto. La transacción ha concluido. El silencio que cae no es sagrado. Es el silencio administrativo que sigue a cualquier negocio cerrado. La historia de los Gemstones no es una tragedia griega. Es una comedia de encierro. No fueron expulsados del paraíso. Se encerraron a sí mismos en el vestíbulo dorado de su propio espectáculo. Crearon una máquina que convierte la fe en capital y ahora deben alimentarla incesantemente, actuando el papel de los elegidos hasta que el guión se les haya fundido a la piel. Su éxito es su prisión. Su riqueza, el mundo que los separa de cualquier verdad que pueda cuestionar el show. La megaiglesia permanece, imponente, brillante, eficiente. No es una farsa, es la iglesia verdadera de su propio evangelio. Un evangelio donde el milagro es una operación de marketing, la redención un spin de relaciones públicas, y la gracia se mide en el porcentaje de donativos recurrentes. Lo tragicómico reside precisamente ahí, en la perfección con la que han sustituido lo trascendente por lo transaccional, sin perder un ápice de fervor en el proceso. Ríen, luchan, lloran y conspiran, pero siempre dentro de los límites del set. Al final, tras los créditos, no hay una lección moral. Hay una imagen persistente, la de una familia que lo tiene todo, excepto una salida. El circo divino no se detiene, solo hace pausas para cambiar de vestuario. Su himno final no es un amén, ni un llanto. Es el sonido sordo de una puerta de limusina que se cierra, aislando a sus ocupantes en una burbuja de lujo y soledad. El sonido de un negocio familiar que, habiendo vendido el cielo, descubre que lo único que no puede comprar es precisamente lo que más anhela: salir de la función. Gracias.